Bienvenidos y bienvenidas a La Huella, el programa de Alacantí Televisión en el que hablamos de ciencia, de innovación, de sostenibilidad, de tecnología o de medio ambiente. Hoy hemos preparado un sumario tan interesante como este. Hablamos del kilómetro cero y visitamos la finca Mossèn Sáez entre San Joan y el Campello, que abre sus puertas para fomentar el consumo de proximidad. Entrevistamos a Antonio Maestre, Premio Nacional de Investigación 2022 en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, para hablar de clima y futuro. Asistimos a un concierto de Resonante, realizado con instrumentos musicales elaborados con objetos cotidianos reciclados. Os mostramos el resultado del concurso TV Tenis, una modalidad de tenis para todos los públicos y sostenible al no requerir infraestructuras específicas. Y terminamos con nuestras noticias breves y agenda. En octubre, durante 2 semanas, la finca Mossèn Sáez, que está en los términos municipales de Sant Joan d'Alacant y el Campello, abre sus puertas para que cualquiera pueda ir a recoger la fruta del árbol y pagarla, claro está. Nos aproxima al concepto de kilómetro cero, que la fruta que consumimos se cultive lo más cerca posible. Hoy visitamos uno de los escasos lugares de Alicante de kilómetro cero, una finca de granadas entre Sant Joan d'Alacant y el Campello, que desde hace 5 años abre sus puertas al público durante 2 semanas de octubre para que podamos cortar la fruta del árbol, comprarla y llevarla a casa. Bueno, Mossèn Sáez es ante todo una finca de cultivo de granados. Llevamos más de 30 años cultivando la granada mollar, que es una variedad endémica del Levante. Y bueno, es una empresa familiar, cultivaba esta variedad mollar de Elche y bueno, tenemos unas 15 hectáreas en total, repartidas en 3 terrenos en la localidad de San Juan de Alicante. La jornada de puertas abiertas consiste básicamente en venir hasta nuestra finca. Nosotros damos todo lo necesario para poder coger las granadas, cestas, guantes, tijeras. Damos una pequeña explicación y una pequeña cata de los anilos de granada, de lo que es la fruta, y luego las familias, las parejas, la gente que quiera venir se pasea por nuestras líneas y mientras disfruta un poco de la vida del campo, ¿no?, va cogiendo las piezas que le hemos dicho que tiene que coger. Uno de los objetivos es dar a conocer la granada mollar, con 6.000 años de historia en el Levante español, pero poco consumida. Está en el Levante español desde hace más de 6.000 años. Y sin embargo es una fruta muy desconocida, se considera un frutal menor porque la gente lo consume poco, y sin embargo es una fruta que tiene una carga de antioxidantes, por ejemplo, muy importante, superior al vino tinto o al té verde. Y bueno, consideramos que casi nuestra obligación, ¿no?, es hacer conocer esta fruta a la gente de Alicante. Y que descubran tanto sus propiedades como su sabor. El hecho de poder acercar la fruta directamente al consumidor sin pasar por intermediarios clásicos como el supermercado o la frutería es algo que a la gente le gusta cada vez más, y poder ver cómo está estructurada el campo, cómo se realiza una cosecha o cómo madura la fruta en el árbol, desde la flor hasta lo que es la fruta madura, es algo que le gusta mucho a la gente, tanto a los más pequeños como a los adultos, ¿no? Bueno, no es la primera vez que vengo, ya este es el 3er año y la verdad es que me parece un plan súper divertido, distinto. Al final es como, pues aprendes un poco de cómo se come la granada, que vienes y todo el mundo la idea es que la granada roja es la mejor. Pues no, aquí te enseñan que tiene que estar un poquito más amarilla porque roja ya empieza a estar quemada. Y eso, pues es un plan que vengo con mis amigas, en contacto con la naturaleza y bueno, y es divertido, es diferente y es entretenido. La familia Ten también ha puesto en marcha Integrana, un proyecto para liofilizar la fruta y evitar que vaya al mercado secundario o se destruya por no tener el aspecto ideal. Surgió la problemática de poder conservar esa fruta todo el año y darle una segunda vida útil. Y a partir de ahí surgió la liofilización, que es un secado en frío, que lo que permite es conservar todas las propiedades de la fruta y todos esos compuestos un poco sensibles como los antioxidantes, las vitaminas, etc. Entonces
le damos una segunda vida útil a esa fruta fea entre comillas, y conseguimos darle 2 años de caducidad. Entonces, al final creamos un círculo virtuoso en el que, por un lado, nuestra fruta fresca va al mercado para consumidor directo, y por otro lado, toda la fruta fea, entre comillas, va a convertirse en un snack saludable para que podamos disfrutar el resto del año. Manzana, albaricoque, fresa, plátano y, por supuesto, granada forman parte de su oferta. Hoy, de momento, terminamos la recogida. Hasta la temporada que viene. Fernando Maestre es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Alicante, investigador distinguido por esta misma universidad y director del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global. Recientemente ha recibido el Premio Nacional de Investigación 2022 en Ciencias y Tecnología de los Recursos Naturales, un galardón que se suma a otros muchos que ha cosechado en todo el mundo. Es uno de los investigadores del cambio climático más influyentes. Nos recibe en el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante. Fernando Maestre, muchas gracias por recibir al programa La Huella, investigador distinguido de la Universidad de Alicante y Premio Nacional de Investigación 2022 a las Ciencias. Enhorabuena lo primero por este galardón, que entiendo que no es fácil de conseguir. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad es que no es fácil. Un premio nacional es un reconocimiento muy prestigioso y vamos, somos pocos los investigadores, las investigadoras que hemos tenido la fortuna de recibir este reconocimiento, así que nada, muy contento. Estamos hoy en el laboratorio que diriges de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global, y para conocer un poco la labor de investigación que hacéis y también para hablar de aspectos que preocupan mucho al ciudadano de a pie, como es el clima, como es la desertificación y los cambios un poco que estamos padeciendo. Me gustaría, como este programa es muy divulgativo, que primero centráramos un poco lo que es el concepto de cambio climático y también la clasificación que existe de distintos tipos de suelo. El cambio climático, del que todos estamos oyendo hablar, pues no es más que los cambios que están ocurriendo en el sistema climático mundial debido a las acciones nuestras, a las acciones humanas. Una característica básica de nuestro sistema climático, gracias al cual la vida en la Tierra es posible, es lo que conocemos como efecto invernadero. Por eso hablamos todo el tiempo de emisión de gases de efecto invernadero. En nuestra atmósfera hay determinados gases, como el CO2, que lo que hacen es que cuando la radiación, durante el día nuestro planeta recibe radiación y por la noche esa radiación es devuelta al espacio. Lo que ocurre es que, como tenemos nuestra atmósfera, parte de esa radiación es capturada por esta capa gaseosa y eso hace que la temperatura en nuestro planeta sea óptima para el desarrollo de la vida. Si no tuviésemos atmósfera, tendríamos temperaturas asfixiantes durante el día y muy gélidas durante la noche, porque toda la radiación, todo ese calor que nuestro planeta captura durante el día se pierde durante la noche. Entonces, claro, este efecto invernadero, que es muy beneficioso porque permite el desarrollo de la vida en nuestro planeta, claro, lo que está ocurriendo es que nosotros lo estamos amplificando debido a la quema de combustibles fósiles que contienen carbono, petróleo, gas. Cuando los quemamos, ese carbono lo emitimos a la atmósfera como CO2 y también como otros gases que también tienen efecto invernadero muy importantes, como puede ser el metano, y claro, estamos acumulando en la atmósfera todos estos gases y amplificando este efecto invernadero, con lo cual la temperatura del planeta en términos generales, se está calentando. Eso trae consigo otros cambios en otros parámetros climáticos importantes, como los vientos, sobre todo como la precipitación, y en líneas generales pues es lo que está haciendo que el clima esté cambiando de un modo como lo estamos viendo. Quería preguntarte también por esa clasificación del suelo, un poco la que realizáis vosotros, de suelo árido, semiárido. Hemos hablado antes un poco de
similitudes o zonas geográficas para poder comprender bien a qué nos estamos refiriendo? Las zonas áridas a nivel global son muy importantes porque comprenden más del 40% de la superficie, entre el 41 y el 45, depende de la clasificación que consideremos, pero dentro de estas zonas áridas no son todas iguales, tenemos gradientes de aridez, ¿vale?, que van en función de menor a mayor de aridez. Iríamos de lo que sería, lo llamamos seco subhúmedo. Imaginemos, por ejemplo, aquí en España, un ejemplo representativo sería la provincia de Castellón o Guadalajara, por ejemplo. De ahí pasamos al semiárido, Alicante es un ejemplo muy característico. De ahí aumentamos la aridez, iríamos a una zona árida, por ejemplo, Marrakech, y de ahí las zonas más áridas de todas serían las zonas hiperáridas, que son zonas en las que apenas llueve y las que hay mucha demanda evapotranspirativa. Por ejemplo, casos típicos son el desierto de Atacama en Chile, el desierto del Sáhara o el desierto del Gobi, que son como los grandes desiertos, ¿no?, que todos conocemos. 2022 va camino, según los datos y según los registros que existen, de ser el año más cálido para España. A mí me gustaría saber si esto es algo puntual o esto ha venido para quedarse. Los 8 años más cálidos desde que hay registros se han registrado los últimos 10 años y este año parece que vamos a pulverizar ese récord otra vez. O sea que vemos una tendencia muy clara hacia un aumento continuado de temperaturas que ha venido para quedarse. ¿Y cómo puede afectar a nuestra vida o, por ejemplo, a los cultivos o a las especies animales? Este aumento de temperatura va a afectarnos a todos y a los ecosistemas naturales de múltiples maneras. O sea, podemos estar aquí hablando ahora horas y horas de los efectos, pero bueno, yo voy a ser muy breve. Por ejemplo, a nosotros nos va a afectar directamente afecta directamente a nuestra salud. De hecho, este verano lo hemos visto, porque sí, es cierto, está aumentando. Cuando hace mucho calor, aumenta la mortalidad. Por una parte, es una cuestión fisiológica. A nuestro cuerpo le cuesta. Nosotros somos organismos que mantenemos nuestra temperatura estable, pero para que así nuestro organismo puede funcionar bien. Pero claro, nos cuesta mucho mantener la temperatura estable, bien cuando tenemos temperaturas muy frías o cuando tenemos temperaturas muy cálidas. O sea, cuando aumenta mucho la temperatura, nuestro cuerpo no puede autorregularse y puede llegar un momento que sufre lo que llamamos un síncope, un golpe de calor y podemos morir. De hecho, este año todavía no tenemos los datos actualizados, pero hay un exceso de mortalidad por golpes de calor. Para los cultivos y la agricultura, pues los problemas son múltiples. Por una parte, este ambiente más seco, con mayor aridez, lo que hace es que los cultivos tengan menos agua disponible. Por consiguiente, o los regamos, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Y todo, sí, de carencia de... En Alicante no tenemos agua, ¿no? Y ya sabemos toda la problemática que tiene, cuestiones como el trasvase Tajo Segura y demás. O sea, aumenta la temperatura, disminuye la cantidad de agua disponible en el suelo. Pero es que además, estos aumentos que estamos sufriendo, o este verano, por ejemplo, como el que estamos viendo, ya está haciendo que determinadas plantas, determinados cultivos, se encuentren fuera de su rango óptimo de temperatura. Es decir, que ya son temperaturas para las cuales las plantas directamente se mueren porque no pueden vivir a esas temperaturas. Y en los ecosistemas naturales pues también está ocurriendo muchos efectos, ¿no? Este aumento de temperatura está afectando a las comunidades microbianas del suelo, está afectando también a la vegetación. Sobre todo hay lugares que ya no van a ser adecuados, por ejemplo, para el desarrollo de árboles y que van a verse en las próximas décadas paulatinamente siendo reemplazados por vegetación con menos requerimientos hídricos, vegetación más herbácea, más arbustiva. Y por ilustrar de una manera gráfica, nuestros paisajes, aquí por ejemplo los paisajes de Alicante, se van a ir africanizando cada vez más. Y a nivel climático entiendo que también, ¿no? Y lo hemos visto, olas de calor consecutivas que hemos tenido este verano, danas fuera de temporada, incluso fenómenos a los que nosotros no estamos habituados o acostumbrados, como se citan tornados, tormentas tropicales. Entiendo que eso también se va a producir un poco derivado de todo este cambio climático, ¿no? Sin duda, el clima está cambiando. Estamos en octubre en manga corta. Ya. O sea, no es normal, ¿no? Que en octubre estemos a temperaturas que en algunos lugares de España superen los 30 grados a mitad de octubre. No es nada normal, ¿no? Del mismo modo que no es nada normal el verano que hemos sufrido, ¿no? Con una ola de calor tras otra
y con estas noches tropicales bochornosas, ¿no?, que hemos sufrido aquí en Alicante, ¿no? Y también, pues eso, ahora tenemos danas fuera de temporada. El mar Mediterráneo, por ejemplo, este verano se ha calentado muchísimo, con lo cual aún estamos en riesgo de sufrir una gran dana, ¿no? Todavía es muy difícil de predecir, ¿no? Sí. Pero que tenemos las condiciones para que esos fenómenos ocurran, y en general el sistema climático se está volviendo como un poco más extremo. Esto no quiere decir que a partir de ahora todos los veranos sean como este que hemos vivido, pero sí, paulatinamente, la frecuencia de estos veranos, que antes ocurrían una vez cada 500 años, pues ahora vamos a tener estos veranos una vez cada pocos años. O sea, y este es el clima, me gusta decir, aunque el ejemplo no es muy bueno, que lo que hemos visto este verano es un tráiler, un anticipo de la película que es El clima del futuro, que ya lo tenemos prácticamente aquí encima. Quería que nos comentaras también qué hacéis en el laboratorio, un poco las líneas de la investigación y sobre todo algún proyecto destacado que hayáis realizado. Pero el principal foco de nuestra investigación es global. Hacemos trabajo de campo con colaboraciones con colegas de más de 30 países en todos los continentes, excepto la Antártida. La Antártida todavía no hemos llegado. Y algunos, por ejemplo, proyectos recientes, relevantes de este ámbito global, por ejemplo, me gustaría destacar dos muy brevemente. Uno es que, de hecho, se publicó este verano, hemos cuantificado la extensión de los bosques de las zonas áridas del mundo utilizando herramientas de inteligencia artificial, algo que nunca se había hecho. O sea, hemos proporcionado como el mapa de distribución más preciso de todos los que se han generado hasta la fecha, y utilizando los últimos modelos climáticos y socioeconómicos hemos cuantificado, en base a distintos escenarios de gases de emisión de efecto invernadero, o sea, qué zonas de nuestro planeta, zonas áridas de nuestro planeta van a ganar bosque, cuáles van a perder y cuáles se van a mantener. Y luego otro proyecto muy importante que hemos terminado recientemente y que estamos ahora empezando a trabajar los datos es cuantificar los impactos del pastoreo, que aquí en Alicante es una actividad ya que ha desaparecido, residual, pero que en el conjunto de zonas áridas del planeta es el principal uso de la tierra, o sea, el principal sustento y modo de vida de más de 1.000 millones de personas en todo el globo. Y hemos evaluado los impactos conjuntos de aumentos en la intensidad de pastoreo, es decir, que haya más animales comiendo vegetación, y el aumento de la aridez, utilizando el gradiente natural de aridez que tenemos en nuestro planeta, para ver los impactos de estos aumentos conjuntos de aridez y de pastoreo en la biodiversidad, en los suelos y en la capacidad que tienen los ecosistemas áridos de proporcionarnos servicios fundamentales, por ejemplo, como forraje para el ganado, leña para combustible y la construcción de viviendas, que aquí en España es residual, pero en otros países es muy importante, sí, sí. Y otros aspectos fundamentales, por ejemplo, como la capacidad de los suelos de secuestrar carbono o de mantener su fertilidad. Son nutrientes que permitan el crecimiento de la vegetación. Y me gustaría acabar la entrevista con un mensaje un poco esperanzador. Ya sabemos que el cambio climático está aquí, ha venido para quedarse, pero sí me gustaría saber si como ciudadanía y desde los gobiernos hay algo que podamos hacer para mitigar esto. Entiendo que sí que hay medidas o pequeñas iniciativas o grandes que podamos acometer. Sin duda, se pueden hacer muchísimas cosas para mitigar el cambio climático y adaptarnos al mismo. O sea, como ciudadanos podemos hacer todo lo que hagamos por descarbonizar nuestro día a día, va a ser beneficioso tanto para la lucha contra el cambio climático como también la lucha de problemas asociados como la degradación de la tierra, la desertificación. Cosas muy sencillas, utilizar el transporte público en detrimento del vehículo privado, comer más fruta y verdura y menos carne, sobre todo carne roja. En la medida de lo que sea posible, comer fruta y verdura de temporada, que generalmente es más local, ha recorrido menos distancia para llegar a nuestras casas. Es fundamental consumir menos. O sea, necesitamos cambiar de móvil cada 6 meses o cada año, o cambiarnos de ropa cada pocas semanas o pocos meses, seguramente no. O sea, llevar los productos que tenemos hasta el máximo de su vida útil. Es muy importante fomentar la economía circular, el reciclaje, pero el reciclaje no nos va a salvar. El reciclaje tiene que ir ligado de la mano de una reducción del consumo. Por ejemplo, como consumidores podemos empezar a consumir energía verde. Bien, aquellas personas que tenemos tejados en propiedad,
poniendo placas solares, que además ahora mismo, tal como están los precios de la energía, es además económicamente Hay muy un boom, rentable, hay un boom de instalaciones. Y luego, de mi modo, si no tenemos posibilidad de tener placas solares, sí que podemos tener nuestro servicio con compañías que nos garantizan que nuestra energía sea 100% renovable. También muy importante, ahorrar agua. En Alicante es fundamental que usemos el agua de la manera más juiciosa posible, o sea, nada de bañarse, ducharse. En las ciudades se pueden hacer también muchísimas cosas, y obviamente aquí ya de la mano de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos y nacionales, y pannacionales, supranacionales como la Unión Europea, que es, tenemos que empezar a adaptarnos al clima del futuro que ya está aquí. Y un aspecto clave para la adaptación al cambio climático en las ciudades es aumentar las zonas verdes, aumentar la cantidad de sombra. La sombra es fundamental. Por desgracia, nuestras ciudades en las últimas décadas se han diseñado pensando en los coches, no en las personas. Y como resultado, tenemos muy poca sombra. O sea, ahora mismo en Alicante, pasear en verano a las 12 del mediodía va a ser imposible. Entonces, necesitamos incrementar el nivel de sombra de las ciudades, y no hay mejor manera de hacerlo con árboles y con zonas verdes. Porque además, y eso cada vez hay más estudios que lo demuestran, el estar cerca de zonas verdes tiene efectos muy beneficiosos sobre la salud a todos los niveles. Sí. Y también, obviamente, pues tenemos que empezar a hacer obras de infraestructura, por ejemplo, como los parques de inundación, los tanques de recogida de tormentas, para, por una parte, evitar riesgos asociados al nuevo clima que estamos teniendo, como las lluvias torrenciales cada vez van a ser más torrenciales, y por otra parte, para poder aprovechar ese agua que cada vez más escasa, por ejemplo, para el riego de parques y jardines. Pues muy interesante. Nos quedamos con las recomendaciones y este mensaje, bueno, de esperanza entre comillas. Muchas gracias, Fernando Maestre, por atendernos y por todas estas explicaciones. Muchas gracias a vosotros. Resonante es un proyecto artístico y cultural de Alicante que promueve la soberanía musical y la ecología con talleres y conciertos. Su singularidad es que los instrumentos están hechos con productos cotidianos que tenemos en nuestra casa y que son reciclados. Resonante hace magia con los sonidos y con los objetos. De una caja de zapatos y un palo de madera con cuerdas sale una guitarra, y de cacerolas viejas y botes de plástico, una batería. De todos estos instrumentos, un grupo musical que cuando se junta, genera esto. Resonante es un proyecto artístico y educativo nacido en Alicante que promueve la soberanía musical y la ecología. Imparten talleres y conciertos con estos instrumentos funcionales, amplificables y hechos a mano con mucho ingenio. Nació pues como un poco por inquietud, pues bueno, como inquietudes que tenemos todas las que estamos en el grupo, de ver qué podemos hacer con los residuos que están en nuestro entorno, y además como a través de la música, ¿no? Pues desarrollar la música y al mismo tiempo también eso, como cambiar la mentalidad un poco y no ir siempre al consumo, al comprar, sino al reutilizar y al ser nosotras mismas las que hacemos las cosas, ¿no? A no depender de que las hagan otros, sino hacerlos nosotras. Su proyecto tiene una parte importante de concienciación sobre el consumo e impacto que genera en nuestro entorno local y global. Que siempre nos dicen reciclar, reciclar, y nosotros como que somos un poco críticas con eso y hablamos siempre un poco de reutilizar antes que reciclar, ¿no? Y intentamos ir desde un mensaje positivo, desde la alegría, pero poner el punto sobre la I, ¿no?, de una sociedad que genera muchísimos residuos y que no puede seguir así indefinidamente. Entonces, desde este mensaje alegre, desde la música, desde el tú puedes también, intentamos reutilizando los diferentes materiales, ¿no?, como ves aquí, plásticos, esto era una guitarra vieja que había, y usando diferente material de ferretería,
pues intentamos acercar a la gente un poquito a esa toma de conciencia, ¿no? Bueno, en el ámbito de los talleres, ¿vale? Utilizamos materiales más básicos, latas, botellas, etcétera, ¿no? Y en el ámbito del concierto tenemos dos tipos de reutilización. Por un lado, estos instrumentos que son más elaborados, ¿no? Que son maderas reutilizadas pero trabajadas con horas de trabajo, con manos de luthieres que intentan dejar fino el material. Y luego, por contra, en los conciertos intentamos siempre que en cada canción introducir elementos como esta botella, ¿no? Esta botella de plástico. Tenemos un par de canciones en nuestro show con este tipo de botellas que están hinchadas a presión. Entonces, a más presión, pues emiten sonidos afinados. Es además un proyecto que entiende el arte como herramienta de diálogo y de transformación social. La parte más artística es una de las partes fundamentales, que es la creatividad, el desarrollo de la creatividad a través de la música. Entonces nosotras nos tomamos esto como desde una parte lúdica. Es juego y creatividad para público adulto e infantil. Pues a ver, yo diría que ilusión, ¿no? Inocencia, pero a veces no tanto de los peques, que ya la llevan de por sí, sino de los mayores. Cuando los mayores nos ven tocar y ven lo que sale, como que de alguna manera hacemos un guiño a su niño interior. Con mucha curiosidad, como que creo que atrapa. O sea, no sé, a mí es lo que me pasó de pequeña con la música y lo que me sigue pasando. Sorpresa, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha y dicen, ¿pero lleváis playback? Muchos incluso no piensan que estemos sonando de verdad. Apelamos al niño que todos llevamos dentro y sin hacer nada ya nos quieren. Salimos y hay veces que hasta tocando mal dices, pero ¿cómo? Si somos muy malos. Pero hay magia, entonces la magia lo puede todo. Al aire del seu pulmón transformarán cançons tota la brossa més contenidors. Xiula de sones i bufa tempestes i us he sentit per a trobar-se les festes. Amb un ventall màgic bufa el seu pont i la maldat claudica en pro de l'amor. Y en el reto vamos a cerrar el círculo. ¿Recuerdan TV Tenis, la modalidad deportiva adaptada del tenis, apta para todos los públicos y sostenible porque no requiere de infraestructuras adicionales o nuevas? Su promotor Enrique Martínez nos ofreció 8 plazas para un curso de inmersión durante un fin de semana. Hemos jugado, hemos aprendido y estos son los resultados.
Y nos vamos con nuestras noticias breves y una agenda cargada de actividades. La ciudadanía de Alicante puede participar en el Laboratorio Ciudadano de Alicante, CILAB, creado para colaborar en la búsqueda de soluciones a los desafíos sociales y medioambientales de la ciudad. La forma de participar es una encuesta online para plantear retos y desafíos que está en la web del Ayuntamiento. Otra opción de participación es una jornada presencial el viernes 28 de octubre a las 12 y a las 5 de la tarde en el Colegio de Arquitectos de Alicante. En esta jornada se definirá una batería de desafíos de entre todos los planteados. CILAB es una iniciativa del Ayuntamiento y de la Consellería de Innovación con metodología experimental y participativa alineada con los ODS y la Agenda Urbana Alicante 2030, entre otros. Del 24 al 29 de octubre se celebra en Alicante la EDUSI Week, una semana de actividades para poner en valor las actuaciones desarrolladas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI Las Cigarreras, con financiación de fondos europeos FEDER. La EDUSI Week incluye una treintena de actividades gratuitas para todos los públicos que se desarrollarán en Cigarreras, Cirem y el Skate Park del Tosal. En la tarde del sábado 28 de octubre, en el Skate Park, se realizarán talleres de iniciación al skate, graffiti y habrá concursos de trucos. El sábado 29 se celebrará la Gincana Digital a través del móvil para identificar elementos de la historia de la ciudad, junto a otras iniciativas como visitas guiadas a los refugios recuperados, manualidades e información sobre actuaciones desarrolladas. El domingo 8 de noviembre a las 10 de la mañana, el Ayuntamiento de Alicante ha programado una excursión circular a pie de 8 kilómetros por las Torres de la Huerta. Hay 50 plazas y el periodo de inscripciones está abierto desde las 10 de la mañana del 24 de octubre hasta el 3 de noviembre. Esta iniciativa es gratuita y forma parte de la programación de itinerarios ambientales guiados. Hasta el 20 de noviembre se celebran en el Museo de la Biodiversidad de EIBI las 17ª Jornadas Micológicas con una programación diversa que incluye excursiones, charlas, visitas guiadas o un taller gastronómico. Están organizadas por la Asociación Micológica Alicantina ASOMA, el Museo de la Biodiversidad y el Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes, con la participación de la Universidad de Alicante. Hasta finales de octubre sigue activa la campaña de los mercados municipales de Alicante, el Rasca del Mercat, Cabasset Edition. Los clientes de los mercados municipales podrán participar con 16.000 rasca y gana y optar a ganar 450 capazos o cabasset para realizar la compra sustituyendo las bolsas de plástico. El objetivo es doble: resaltar la importancia de la sostenibilidad y potenciar la compra de productos de proximidad. Del 24 al 30 de octubre se celebra la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. El objetivo que la UNESCO se marca para este año es alimentar la confianza para reducir la desconexión cada vez mayor entre el pueblo y las instituciones que están a su servicio. Entre los 7 grandes subtemas elegidos están impulsar la adquisición de conocimientos básicos en materia de medios de comunicación e información, un factor clave para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. El Día Mundial de las Ciudades, que se celebra cada 31 de octubre, tiene este año el lema Actuar local para ser global. La ONU quiere llamar la atención sobre las crecientes desigualdades y vulnerabilidades ampliadas por la crisis de la triple C, COVID-19, clima y conflicto. Para la ONU, las ciudades y los gobiernos locales desempeñan un papel de primera línea en la respuesta a las crisis y emergencias, así como en la planificación de un futuro inclusivo, resiliente y verde. El 3 de noviembre, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante, AEPA, ha organizado una ponencia sobre planes de igualdad a cargo de Gemma Fabregat.
Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda sobre buenas prácticas en la implementación de planes de igualdad, en la que participarán la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Eva Espinar, la directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Hidracua, Amelia Navarro, la gerente de Grupo ESOC, Nuria Pastor, y el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, Vicente Cantó. El Museo de Aguas de Alicante ha sido reconocido con el distintivo de turismo accesible que otorga la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF. Este reconocimiento se concede a aquellos espacios turísticos que trabajan para mejorar la accesibilidad de sus entornos y servicios. El distintivo permite la difusión del establecimiento en la plataforma de turismo accesible de PREDIF, con la consiguiente consideración de establecimiento como socialmente responsable. PREDIF es una entidad referente en materia de turismo accesible que representa y promueve acciones a favor de casi 2,5 millones de personas con discapacidad. Pues esto ha sido todo en el programa de esta semana. Les esperamos en próximos programas. Recuerden, En la Huella, el programa de sostenibilidad de Alacantí Televisión.